Entonces, nuevamente bienvenidos y muy buenos días. Y vamos a comenzar entonces o a continuar con lo que es nuestra segunda jornada de este retiro online de Japa. Y nuestro primer encuentro el día de hoy va a tener que ver con compartir algunas ideas en relación al concepto de vulnerabilidad y empoderamiento en el marco del canto. Obviamente, más allá del canto, en un sentido, nuestra vida entera es una extensión del canto, como mencionamos ayer. Idealmente, todas nuestras actividades eh, van a ser ajustadas en nuestra día a día en pos del canto, en pos de nuestro proyecto de Sudanam. Por lo tanto, cualquier actividad cualquier actitud o recomendación que compartamos en relación al canto, naturalmente se aplica al resto de nuestra vida, que idealmente es una extensión del canto. Eventualmente nuestro canto, nuestra vida se van a fundir y volver una sola cosa, como a veces los devotos pueden pensar todavía en términos de vida espiritual y vida material, ¿no? Creando ellos mismos una división y ellos mismos creando la posibilidad de la vida material. Eventualmente vamos a tener la capacidad de, digámoslo así, fundir, ¿no? O amalgamar una cosa con la otra y comprender que en última instancia todo tiene el potencial de volverse espiritual. La energía espiritual tiene la potencia y la capacidad de predominar por sobre todas las demás energías, Maya Shakti, Tatastha Shakti, etc. Entonces vamos a compartir algunos conceptos, continuando un poquito con lo que ayer desarrollamos al invocar este Amar Jivana de Bhaktivinoda Thakur, al desarrollar algunas ideas sobre el tercer verso del Sikshastakam, y luego de haber compartido algunos tips de orden más práctico, luego de haber en un comienzo Nam Sambandha compartido un poquito algunas ideas respecto a lo que es la identidad del Santo Nombre, cómo concebirlo, cómo acercarnos a esa entidad, a la identidad de esa entidad, eventualmente cómo llevar a la práctica ciertas consideraciones, incluso de orden externo, para poder enfocar mejor nuestro canto, y luego pasamos a algo todavía más interno, hablando del tercer verso del Sikshastakam en conexión con el Kirtan de Bhaktivinoda Thakur. Y hoy continuamos intentando extender esa idea, ¿no? En relación al humor interno, a la actitud, a la predisposición con la que nos presentamos a la hora de dirigirnos a Srinam Prabhu, desde donde buscamos entablar un vínculo con el Santo Nombre. Entonces, vamos hoy en particular a enfocarnos en esta dirección, vulnerabilidad y empoderamiento. Y es interesante porque hoy en día, ¿no? La dinámica actual del planeta Tierra estos últimos meses, últimamente la humanidad se ha tenido que, a la fuerza, quiéralo o no, que enfrentar cara a cara con su propia vulnerabilidad, así como la vulnerabilidad ajena, en distintas formas, en distintos niveles que quizás nunca nos hubiésemos imaginado. Y todo esto por algo se está dando, como mencionamos siempre, más allá de que podamos encontrar razones para el trasfondo del coronavirus desde plataformas relativas, desde plataformas conspirativas, políticas, científicas, etc. Siempre existe una causa aún más profunda que, como Gaudiya Vaishnavas tratamos de ver y extraer una ventaja en pos de nuestro logro interno, ¿no? Y promover eso en todas las direcciones. Entonces, ¿cuál sería el replanteo, ¿no? O cuál sería uno de los replanteos al que deberíamos dirigir, ¿no? Nuestra atención, ¿no? En este caso estamos hablando de vulnerabilidad, ¿no? Estamos en una etapa del mundo, de la historia, en donde, como digo, aunque no queramos, aunque no nos guste verlo, reconocerlo, nuestra vulnerabilidad sale a flor de piel. Entonces, ¿qué hacer cuando la vulnerabilidad parece capturar cada fibra de mi ser? Como hoy en día está pasando en el mundo, ¿no? A veces podemos sentir eso, no me da respiro la vulnerabilidad a esta altura, ¿no? No me permite ni siquiera olvidar por un momento mi condición frágil, vulnerable, y cómo, ¿no? De un día para el otro toda mi vida puede cambiar o quedar patas para arriba, obviamente, ¿no? Idealmente no debería pasar eso en la vida de un devoto, de un genuino místico espiritualista, pero para la mayoría de nosotros, mayor o menor medida, y qué decir en general para la humanidad, estos elementos están allí. Entonces todo esto nos viene a invitar de manera muy bendecida en el trasfondo
entrar en contacto con nuestra vulnerabilidad. Y desde un lugar que sea empoderante. Ese es el punto que queremos hablar hoy. Vulnerabilidad no es algo negativo, no es algo indeseable, no es algo debilitante, sino exactamente lo contrario. Allí es donde vamos a encontrar toda la fuerza, la inspiración y el poder que sentimos que estamos necesitando. Aunque pueda sonar paradójico, ¿no? Aunque una cosa pueda aparentarnos hablar de debilidad, de fragilidad, de menos, y la otra de más, en realidad una es la clave de entrada hacia la otra. Entonces vamos a tratar hoy de explorar esta dirección. Una de las razones por la que la vulnerabilidad nos causa tanto escalofrío, digámoslo así, es porque es una situación en donde en donde nos sentimos básicamente dejando de ser los controladores de nuestra vida, de nuestra dinámica, de lo que acontece a nuestro alrededor. O más que dejar de ser los controladores, digámoslo así, nos caemos en cuenta aún más que nunca fuimos los controladores, ¿no? Porque en definitiva el hecho de considerarnos controladores es un error, básicamente. No somos Ishvar, no somos independientes, Swatantra. Todos esos atributos pertenecen a Bhagavan, al Supremo. Nuestra posición constitucional es la de ser dependientes del Supremo independiente, ¿no? Y dependientes en el marco, como sabemos, del afecto, del servicio amoroso, ¿no? Una dependencia gloriosa, íntegra, sana. Pero el punto es que aceptar la vulnerabilidad, al menos para nuestro lado egoico, digámoslo así, a nuestro lado ilusorio, enfermo aún que pueda haber ahí, la vulnerabilidad representa un viaje impredecible, en donde las cosas están fuera de nuestro control, en donde compruebo mi propia fragilidad y cómo muchas cosas acontecen más allá de lo que yo tenía anotado en mi agenda. En última instancia, el plano superior se mueve con esa dinámica. La Rupa Goswami dice, Hari Bhagati Premna Swabhava Kutilabhavet. Él describe al Prem, al amor divino, como una serpiente que se mueve de forma zigzagueante. Como queriendo dar con esto a entender, el amor se mueve de forma impredecible, no en línea recta, no de una manera que podamos anticipar, capturar, controlar, adueñarnos, explotar. No es posible adoptar ese humor con el plano superior. Y el punto de la vulnerabilidad está muy ligado a esto. Si queremos ser empoderados por el amor divino, que es el empoderamiento último, necesitamos profundamente conectarnos con nuestro lado vulnerable y disponernos a ser llevados en un viaje el cual no sabemos del todo qué va a ocurrir y cómo va a ocurrir. Obviamente hay ciertas directrices que los acharyas y los sadhus nos dan para conocer nuestro viaje, cierto mapa donde se nos va a indicar de forma general, no sé, Shraddha Sadhu Sangha Bhajana Kriyanartha Nivriti Nista Rucha Sakti Bhava Prem. Eso va a ocurrir, esta etapa viene después de esta, tal etapa tiene tal síntoma, en base a eso vaya ubicándose por dónde anda todo el mapa, pero en el marco de eso van a acontecer cosas, la voluntad de Krishna se va a expresar en nuestras vidas de forma impredecible. Y eso es algo muy importante y muy interesante, ser arrojados a un océano de situaciones impredecibles, no hasta el punto que, que nos supere y sea demasiado para nosotros, pero sí en un punto en donde eso mantenga dándole a nuestras vidas sentido y propósito, porque cuando todo es predecible, como menciono siempre, eso se vuelve aburrido. Cuando todo es demasiado impredecible, acorde a nuestra capacidad, se vuelve abrumante. Pero nuevamente, un punto medio en donde hay un elemento de situaciones, hay un elemento impredecible, considerablemente cada vez más, ¿no? Y hay un elemento obviamente de entrega y de confianza ante eso, confiando, aunque es impredecible, con pruebo que viene de un trasfondo afectuoso. Entonces, vulnerabilidad tiene que ver en gran parte con eso, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Como digo, Rupa Goswami dice, el amor se mueve de forma curva, indirecta, impredecible. Y muchas veces vamos a ser instruidos por las circunstancias de forma directa, pero muchas veces también de forma indirecta, de forma impredecible. Muchas veces vamos a ser instruidos por Sri Guru o por el sadhu, de forma clara, obvia, evidente, y otras veces de forma no tan explícita, más implícita, más indirecta.
Entonces, todo ese lenguaje debemos gradualmente más y más aprenderlo a incorporar. No pretender que todas las lecciones en mi vida lleguen a mí en bandeja de plata de manera clara, evidente, sin que yo tenga que hacer mi trabajo para, ¿no?, extraer la enseñanza. Entonces la vulnerabilidad tiene que ver con todo ese terreno, ¿no?, misterioso, desconocido quizás, al cual podemos tener miedo de acercarnos, porque como mencionamos siempre, por momentos asociamos vulnerabilidad, debilidad, temor, soledad, qué sé yo, tantas cosas que en cierta parte de nosotros suenan como indeseables. Entonces vamos a tratar de desplegar un poquito el significado de este término hasta el punto que se vuelva de lo más deseable para nosotros. La vulnerabilidad, por un lado, no representa ni ganar ni perder, por decirlo así, que es la dualidad en la que muchas veces uno se mueve en este mundo calculando cada paso, ¿no? ¿En qué me conviene esto? ¿En qué no me conviene esto? Más bien la vulnerabilidad tiene que ver con tener el coraje, digámoslo de alguna manera, de aparecernos, de presentarnos y de ser vistos en aquel momento en el que no tenemos control sobre el resultado de lo que va a pasar. Es un punto, una definición interesante de vulnerabilidad que podríamos compartir, ¿no? Tener la valentía, empezamos a notar cómo la vulnerabilidad tiene que ver con coraje, con valentía, y para eso tiene que haber fuerza. Tu vulnerabilidad implica tener el coraje de aparecer, de dar la cara, digámoslo así, cuando no tengo control alguno sobre lo que está pasando en mi vida, cuando todo se ha ido de mi control, ¿no? Que todo esté fuera de mi control no quiere decir que todo esté fuera de control. ¿Se entiende? Es un punto muy importante, ¿no? Recuerdo siempre esta imagen de un monje budista sentado meditando y la frase que dice es: relájate, todo está fuera de control. Generalmente nuestra idea es opuesta, solamente me voy a relajar cuando todo esté bajo mi control. El punto es que eso nunca va a ocurrir y por eso nunca logramos relajarnos. Pero que no esté algo bajo mi control no quiere decir que esté fuera de control. Entonces, vulnerabilidad tiene que ver con eso, con el reconocimiento de un control superior, con soltar el falso sentido del mando de las circunstancias y tener la valentía de mostrarme a mí mismo en aquellos momentos, ¿no?, de exponerme, por decirlo de alguna forma, ante mí mismo, por empezar, en aquellos momentos donde todo se parece irse de las manos, de mis manos, no de todas las manos. Entonces, vulnerabilidad, como decimos, es valentía. Vulnerabilidad no es debilidad. De hecho, es nuestra mayor forma de medir nuestro coraje, ¿no? Si a usted le interesa darse cuenta qué tan valiente es, bueno, qué tan corajudo es, presta atención, qué tanta disposición hay dentro de nosotros a la hora de abrazar la vulnerabilidad. Pero como digo, generalmente no es un término visto como algo positivo por muchos, y mucho menos ligado a la idea de empoderamiento, que ya parece ser un extremo, una exageración de mi parte. Y como digo, esto está muy ligado a lo que hablábamos ayer, tercer verso del Sikshastakam, donde se nos está dando una instrucción que para muchos no parece ser muy deseable. Más bajo que el árbol, una parte de nosotros puede protestar ante la idea. Puede haber un pataleo, extrema tolerancia, más bajo que la hierba, perdón, más tolerante que el árbol, extrema tolerancia. Total respeto. En este mundo, la mentalidad en este mundo es: para yo ser alguien, tengo que pasarle por encima a otros. Esa es la mentalidad clásica, explotativa de este plano. Ahora, en el plano superior, para yo ser alguien, tengo que dejar que otros pasen por encima de mi cabeza. Que otros pasen por encima de mi cabeza quiere decir, tengo que inclinar mi cabeza ante los pies de grandes personalidades y que esos pies pasen por sobre mi cabeza, poner esos pies sobre mi cabeza. Si las hermanas dirían, en el plano superior en Vrindavan, todo es venerable allí, desde el pasto, desde el polvo. Por lo tanto, tú a cada paso vas a ir venerándolo todo, inclinándote ante todo, vas a ir caminando de cabeza. Es decir, Sirsasana, patas para arriba. Esa es la verdadera realidad, ¿no? Siempre recuerdo cuando a veces realizo Sirsasana, uno ve todo al revés. Me acuerdo una vez vino esa idea a mí. ¿Será que estoy viendo todo al revés? ¿O será que así es como se ven las cosas realmente y al revés es cuando estoy, ¿no?, al revés? Al revés es cuando
Realmente al revés es cuando estoy con la cabeza arriba y mirando todo desde arriba hacia abajo, y la verdadera realidad es cuando mi cabeza está así. ¿Mm? Entonces muchas veces tenemos que invertir nuestro orden de ideas, de lo que creemos que es. ¿Mm? Entonces, como digo, este tercer verso del Sikshastakam está este famoso dicho en Bengal, que alguien pueda decir, cuando oí acerca del Nam Dharma Prem Sankirtan de Mahaprabhu, inmediatamente sentí quiero unirme a esto, pero cuando escuché el tercer verso del Sikshastakam, no, me dio miedo, me di cuenta esto es imposible. Pero no debemos pensar así, no debemos tomar este tipo de declaraciones como indeseables. Pero el punto es por qué no nos gustan estas declaraciones, que hay en nosotros que cuando escuchamos vulnerabilidad sentimos quizás rechazo. El punto es que conectamos vulnerabilidad con vergüenza, con temor, con desconexión, de hecho. Y el punto es que el propósito de la vida es justamente sentirnos conectados. Eso es yoga. Yoga quiere decir conectados. El propósito de nuestra vida es sentirnos conectados. La capacidad de sentirnos conectados. Así podríamos definir yoga, ¿no? Si le pregunto a usted qué es yoga, la capacidad de sentirnos conectados, ¿no? De mantener esa conexión. Y obviamente bhakti, yoga, es la capacidad de sentirnos conectados en el sentido más sustancial de la palabra, a través del afecto, que es la conexión más sustancial y profunda que puede haber. Entonces, este tercer verso del Sikshastakam, el concepto de vulnerabilidad debidamente aplicado, llevan en esta dirección también. Y yo creo que si realmente somos objetivos, si realmente somos honestos, nos vamos a dar cuenta que, ojalá, que realmente empezamos a ser fuertes cuando reconocemos nuestra debilidad, ¿no? Empezamos a cambiar cuando reconocemos lo que hay que cambiar, empezamos a estar bien cuando reconocemos lo que está mal, empezamos a no equivocarnos cuando reconocemos nuestras equivocaciones. Como se dice, el fracaso es el pilar del éxito. Entonces empezamos a empoderarnos cuando reconocemos nuestra vulnerabilidad, en otras palabras. Una forma de hablar con distintas palabras esto mismo, ¿no? Entonces, aquí se nos habla de ese tipo de humildad, ¿no? En el tercer verso del Sikshastakam. Voy a estar conectando una y otra vez con este verso porque todo esto va de la mano con el espíritu idóneo a la hora de cantar, ¿no? Srinam. Entonces, humildad básicamente, como dijimos ayer, no significa considerarme menos de lo que soy, sino un sincero reconocimiento, un reconocimiento realista, no ficticio, de nuestra necesidad, de nuestra dependencia, de nuestra vulnerabilidad presente. De vuelta, nada de eso es malo. Como dije ayer, el ejemplo del bebé. El bebé con su madre está necesitado de ella, depende de ella, se encuentra en una situación totalmente frágil y por eso son especialmente encantadores los bebés, por ejemplo. Además de porque no hablan generalmente mucho y por eso no nos desafían en nuestras opiniones, pero ya cuando empiezan a emitir su criterio quizás ya no nos causa tanta gracia, pero además de eso, un bebé es una entidad que se encuentra en una etapa supremamente vulnerable, frágil, y eso naturalmente genera atracción, nos atrae la vulnerabilidad, si es debidamente entendida. El punto después nosotros crecemos y nos creemos adultos y por creernos adultos nos creemos invulnerables, totalmente fuertes, trascendentales, independientes y ahí viene el problema. Entonces, verdadera humildad, de vuelta, no tiene que ver con imaginarnos algo que no es, con forzar una idea extranjera, sino simplemente con ser realistas de cuál es nuestra posición constitucional. Entidades dependientes, necesitadas, mantenidas, vulnerables, pero todo ello en el marco de vulnerables y abierto al empoderamiento, dependiente del supremo afecto, necesitado de refugio, y ese refugio está allí si yo lo acepto. Entonces, nada de eso es algo negativo en realidad. Entonces, a través de reconocer todo eso, a través de atravesar esta humildad que nos permite reconocer esto, vamos a poder volvernos fuertes, empoderados, ¿no? Nuestro proyecto como Vaishnavas no es volvernos fuertes por nosotros mismos. Eso es lo que llamamos falso ego. Eso es lo que llamamos katishta, un falso sentido del posicionamiento, engreimiento. Quiero fortalecerme
de forma separada, independiente, sin entender que yo soy un ser eternamente vinculado, sin entender que tengo una conexión eterna, permanente con mi fuente, con mi sostén. Entonces, aceptar eso alegremente, entender la naturaleza de mi sostén, ¿no? Y cuánto afecto está llegando allí, abrirme a eso implica ser vulnerable y eso implica ser empoderado eventualmente. ¿Mm? Y eso implica verdadera autoestima también, ¿no? Hoy en día a veces se malinterpreta una cosa con la otra. ¿Qué significa autoestima? ¿Mm? Reconocer nuestra validez, propia validez individual como seres existentes, reales, pero no desde una perspectiva aislada, ¿no? Nosotros separados de todo, porque de vuelta somos seres conectados con nuestra fuente. Si yo quiero verme a mí mismo separado de mi fuente, separado de mi conexión original con Sri Krishna, ¿qué autoestima real hay ahí? ¿Qué tanto valor hay ahí? E incluso si como alma espiritual me encuentro en una situación condicionada, no he alcanzado todavía las cumbres de la iluminación, digámoslo así, aún así sigue existiendo un potencial latente en mí y en cada uno de nosotros, que ha sido depositado desde siempre por nuestra fuente, ¿no? Y verdadera autoestima es considerarnos en base a no solo quién somos, sino quién podemos ser, como mencionamos siempre. Y ver a otros de la misma manera, ¿no? No solamente decir, a ver si yo tengo un potencial tan especial, tan único, todos los demás también. ¿No? Y sentirnos de ese lugar, ¿no? Valiosos, en conexión con nuestra fuente, con el potencial que nos espera en conexión con Sri Nam, con Sri Krishna. Entonces, verdadera autoestima implica entonces reconocer nuestra propia naturaleza, como digo, la cual está ligada a ser vulnerables saludablemente, porque por constitución somos tatashta, ¿no? Este término creo que lo conocen todos, tatashta, tatashta shakti. Tatashta shakti quiere decir la naturaleza espiritual de nosotros como seres conscientes, ¿no? No somos Swarup Shakti, no somos Maya Shakti, no somos materia inerte ni tampoco somos energía espiritual de la calidad del Swarup Shakti, que es un tipo de energía espiritual tan condensada y superior que no entra en contacto con Maya Shakti, no se ve afectada. Somos Tatastha Shakti, somos energía espiritual vulnerable, marginal, como se llama a veces, ¿no? Con la posibilidad de quedar afectados por Maya Shakti o con la posibilidad, y esta es la idea, de quedar afectados por Swarup Shakti, Bhakti Shakti, ¿no? Y volvernos todo lo que podemos llegar a ser, ¿no? Alcanzar la mejor versión posible de nosotros mismos. Pero tatashta significa vulnerable. Una manera de traducir tatashta sería vulnerable, ¿no? ¿No? Vulnerable a la influencia del entorno. Hoy en día en los medios de comunicación están estas personas que se hacen llamar influencers. No sé si habrán oído, no sé cómo se lo dirán en español, influenciadores, ¿no? Pero no, gustan más de ser influencers, pero no influenced, siguiendo en inglés, ¿no? Influenciados, ¿no? Entonces, nos presentamos como personas que tenemos una capacidad de influenciar a otros, pero también debemos reconocer nuestra naturaleza tatasta, ¿no? Cuánto un determinado medio ambiente puede influenciarnos y afectar nuestra percepción de quién somos, nuestro potencial, ¿no? Entonces aquí más que ser vulnerables, yo no le estoy diciendo sean vulnerables, no, más bien reconozcan la vulnerabilidad, que ya está ahí. No es que le estoy pidiendo que sean algo que no son. ¿Me explico? Somos vulnerables. No es que tengo que serlo. Ya lo soy de fábrica. Y no como algo, de vuelta, negativo. Si tomo apropiada ventaja de eso, se convierte en mi mayor fortuna. Al reconocer mi vulnerabilidad de forma saludable, en un entorno que me nutre, que me alimenta, sadhusanga, mi vulnerabilidad se vuelve mi mayor fortuna, mi mayor ventaja. Entonces necesitamos desarrollar un sentido de validez en nuestra vida, ¿no? Una verdadera estima en el contexto del regalo que se nos ha dado, del potencial que hemos recibido y que va a salir a la luz, expresando nuestra vulnerabilidad, abriéndonos a ser afectados en un entorno divino, superior. Como Krishna dice en el Bhagavad Gita, Mahatmanastu mam paratam daivim prakritim ashritaha. Mis devotos, las grandes almas, se vuelven grandes almas porque ellos se mantienen bajo el refugio asrita daivim prakriti, de mi daivi prakriti, de mi naturaleza divina, bhakti. Allí el atma se vuelve mahatma, aumenta de tamaño, ¿no? Obviamente físicamente,
pero se expande, nuestro potencial sale a la luz. Entonces, si entendemos nuestro potencial como quién deberíamos ser nosotros, en quién deberíamos convertirnos, si entendemos potencial como eso, primero tendemos a aceptar quiénes somos ahora, para después alcanzar quién deberíamos, ¿no?, ser, por decirlo así. Eso es un punto importante también aquí. Tiene que ver con la vulnerabilidad. Quizás mi potencial es glorioso, increíble, ¿no?, el potencial de desarrollar una identidad espiritual compuesta de amor divino para servir eternamente a Krishna, etc. Pero quizás esa sea la meta a largo plazo, como algunos de los tópicos que compartimos ayer, que algunos quizás los podamos sentir, uy, esto es muy elevado. Pero es importante darle un lugar a eso en nuestra proyección. Pero ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde quiero ir y dónde estoy ahora? Debo trazar claramente la distancia entre un punto y el otro, ¿no? Eso es muy importante. ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero llegar? ¿Y dónde estoy? Como cuando uno, a veces damos el ejemplo, cuando uno entra a un shopping y uno quiere ir al local 108, uno va al mapa y en el shopping sale local 108, pero necesito el segundo punto de referencia, que es la flecha donde dice usted está aquí. Si solo dice usted está aquí, no dice local 108, tampoco me sirve. Necesito los dos puntos de referencia. ¿Dónde quiero ir? ¿Dónde estoy? Y desde ahí puedo trazar el sendero a transitar. Entonces la vulnerabilidad es en gran parte un reconocimiento de dónde estoy y de dónde quiero estar. Y de abrirme a ese empoderamiento que me va a llevar en esa dirección. Mientras cantamos debemos tratar de abrirnos en esa dirección para ser llenados. Pero como vamos a ver ahora, también va a tener que ver con vaciarnos, ¿no? Abrirnos y vaciarnos. Y como digo, a la hora de hacer esto, de dar este paso, ¿no?, puede sonar fácil decirlo, pero como dicen en inglés, you have to walk the talk, ¿no? Uno tiene que caminar lo que está hablando, ¿no? Lo que uno dice, uno tiene que llevarlo a la práctica. Y muchas veces hay temor de mostrarnos vulnerables, ¿no?, a darnos cuenta de que somos vulnerables, a que otros se den cuenta de que somos vulnerables, a que otros vean lo que está pasando, a que echen un vistazo a nuestro mundo interno. Me acuerdo una performance artística que realizó una mujer llamada Marina Abramovic, que ella hizo un experimento en donde ella se sentaba con otra persona y básicamente la performance consistía en sentarse en una mesa mirándose a los ojos de la manera más profunda posible y más invasiva posible. Invasiva en el buen sentido, ¿no?, como queriendo entrar al otro y el otro queriendo entrar al otro, con la mejor actitud, pero, ¿no?, en carne viva, digámoslo así, ¿no?, desnudándonos internamente ante el otro, ¿no? Y obviamente el resultado del experimento fue que muchas personas no aguantaban, no toleraban después de unos pocos minutos, ¿no?, semejante experiencia. No estaban acostumbrados a mostrarse como son y a que otros puedan estar viendo eso. Otras obviamente encontraron gran felicidad en esa experiencia que les pudo haber costado, y esa es la idea, aunque cueste entender que lo necesitamos. Quizás por falta de confianza en nosotros, por temor a la influencia del entorno, ¿no?, de poder ser explotados, abusados, creamos cierto mecanismo de defensa que no permite la entrada, y se entiende que eso puede ser una reacción ante ciertas experiencias pasadas, pero al mismo tiempo nuestro corazón sigue anhelando amor, ¿no?, y el amor es incondicional. Entonces cuando conocemos amor incondicional, ahí es donde podemos empezar a abrirnos, ¿no?, a entender, no necesito condicionarme, no necesito cerrarme, no necesito simular que soy alguien más para que alguien me quiera. Puedo desnudarme internamente, mostrarme tal como soy y entrar en contacto con el amor incondicional, el cual ama, siendo un desastre uno incluido todavía, ¿no? Entonces este tercer verso del Sikshastakam, conectado a este punto, también tiene que ver con una fuerte confianza, nishta, recordemos, fe firme, pero al mismo tiempo con una gran disposición hacia la propia vulnerabilidad, aunque pueda sonar paradójico. Humildad y confianza, ¿no? Humildad como vulnerabilidad, confianza como nishta, fe firme. Interesantemente, ambos se van ligando el uno con el otro. Entonces, este es el ideal a llevar a cabo, pero obviamente no siempre es el estándar en el día a día. Y en este caso podríamos decir que otro problema con ser vulnerables, aparte de confundir esta idea de que tengo que ser vulnerable,
cuando en realidad ya lo soy. Además de esto, como dijimos, ¿no? Algún problema, un obstáculo a la hora de tratar de ser vulnerables para nosotros va a ser eh, el exponer nuestra debilidad ante el entorno inapropiado. En un comienzo uno necesita asegurarse de que la vulnerabilidad de uno no va a ser malinterpretada, explotada, etc. Por eso Mahaprabhu en este verso, tercer verso, nos invita, nos sugiere, expone ello ante Srinam, ante el santo nombre, expone tu vulnerabilidad, muéstrate tal como eres ante esa divina agencia, la más generosa de todos, y obviamente por extensión a los representantes de esa agencia, a los agentes de Srinam, a los portadores de ese sonido, ¿no? Los sadhus, en quienes realmente podemos confiar y entregar nuestra vida, ¿no? Desde el lugar correcto. El Srinam, el canto del nombre o la agencia, el sadhu, sea cual fuere, ¿no? A veces se compara con un decorador de interiores, ¿no? Como cuando uno puede contratar a un decorador de interiores para que vaya a su hogar a decorar la casa, y quizá el decorador de interiores llega y lo primero que empieza a hacer es desarmar todo, decir esto no va, esto tampoco, ¿no? Tira por la ventana, ¿no? Un cuadro, tira el sillón por la ventana, aparentemente está destrozando todo, cuando uno le dice yo le pagué para que decore mi casa. El santo nombre puede, ¿no? Como vamos a ver el ejemplo, el primer escobazo, el polvo sale, puede aparentar ser un caos. Pero el decorador de interiores sabe, primero tengo que tirar todo lo que no va. Primero hay que vaciar ciertos elementos para poder luego pasar la siguiente etapa, ¿no? Decorar, ornamental. Primero tenemos que vaciarnos, aceptar nuestra vulnerabilidad, vaciarnos a nosotros mismos para ser llenados, para ser decorados, para ser empoderados. A veces podemos escuchar esto y sentir, uy, yo a eso le daría el nombre de crisis, puede decir alguien. Bueno, yo lo llamo despertar espiritual, el cual generalmente no va a venir sin algún tipo de crisis. Pero crisis no quiere decir algo malo, crisis quiere decir un punto de quiebra, un punto de cambio en donde realmente tengo que abrirme, que soltar, que vaciarme para sentir plenamente la visita del Supremo. Un famoso ejemplo en las escrituras al respecto es Draupadi, ¿no? Draupadi, cuando ella en la asamblea de los Kurus se la intentó desnudar en un punto, conocen ustedes la historia, ¿no? Y se tomó de su sari y se intentó quitar, se le intentó quitar el sari a Draupadi, y en ese momento ella llamó a Krishna, a Govinda, pero en un comienzo, ¿qué hizo ella? Con una mano, ella alzó su mano, una mano, llamando a Govinda, con otra mano, ella se mantenía sosteniendo el sari que le estaban intentando quitar, ¿no? Y lo que esto simboliza es, ella no estaba todavía aceptando plenamente su vulnerabilidad, su situación donde no puedo hacer nada, la situación se me está yendo de las manos. Y solamente estoy llamando a Krishna con una mano, estoy llamando a Krishna a medias. Y obviamente Krishna no aparecía, ¿no? Porque para que aparezca plenamente hay que llamarlo plenamente. Ella no se vio empoderada hasta ese momento. Eventualmente ella corroboró, me tengo que entregar por completo, ahí soltó su segunda mano y realizó este mudra, Atmanivedanam mudra. Realizó el mudra de entrega, ¿no? Las dos manos yendo hacia arriba, soltando todo lo que creo que puedo controlar aquí, y que esas dos manos que van hacia arriba sean tomadas desde arriba por la voluntad suprema. Suelto y acepto. Allí es donde Krishna aparece y le provee a Draupadi ilimitados sari, ¿no? De manera que ella nunca pueda quedar desnuda. Entonces, ella queda empoderada. Pero al principio ya experimentó, no fui empoderada porque no se estaba vaciando por completo, no se estaba entregando por completo. Entonces vemos cómo se van ligando, ¿no? Una cualidad, un atributo con el otro. Entonces debemos aprender a vaciarnos, ¿no? Aunque pueda sonar, me voy a quedar sin nada, no, nos vaciamos de lo que hay que retirar para ser llenados. Si estoy lleno de elementos indeseables, no puedo pretender que el santo nombre entre en mi vida y deposite, vierta su néctar hasta el punto de rebalsar. Primero tengo que vaciarme. También a veces da esta analogía de Vamsi, de la flauta de Krishna, ¿no? Debemos volvernos como Vamsi. Ese es otro ejemplo que debemos tomar al escuchar hablar de la flauta de Krishna.
¿Qué es la flauta de Krishna? Vamsi, Murali, Venu, la que fuere. Tiene diversas flautas. Es una vara de bambú hueca, vacía. Únicamente porque el bambú es vacío, el respiro de Krishna, el aire de Krishna, el soplido de Krishna puede pasar a través del Vamsi sin obstáculos, ¿no? Y sonar. La flauta va a sonar, el llamado amoroso de Krishna va a sonar, ¿no? Nosotros debemos volvernos como Vamsi, vaciarnos para que Krishna pueda sonar a través nuestro. Mahaprabhu desea eso de sus seguidores. Vuélvanse como un Vamsi, como una flauta. Únicamente ahí, ¿no? El respiro de Krishna, la voluntad de Krishna es la idea, va a atravesarnos, va a pasar va a expresarse a través de nosotros. Únicamente ahí vamos a recibir plena misericordia. Cuando estemos dispuestos para aceptarla, la misericordia es algo que intenta llenar y rebalsar nuestra existencia, pero si ya estamos llenos de otras cosas, primero tenemos que vaciarnos, y esa es otra forma de misericordia. Por eso digo, decorador de interiores, la misericordia primero va a generar el trabajo de vaciarnos, de sacar lo que hay que sacar, y luego de llenarnos, de decorarnos, de empoderarnos. Srila Maharaj también hablaría de esto en relación al vínculo con el sadhu. Él diría, si uno quiere acceder al corazón de un sadhu, lo cual ojalá deseémoslo, porque allí está Krishna, donde hay amor por Krishna, ahí está Krishna más representado que en ninguna otra forma, incluso por encima de la deidad, la manifestación superior de Krishna está en el corazón del sadhu. Y si Maharaj diría, si queremos acceder al corazón del sadhu, primero debemos permitirle al sadhu acceder a nuestro corazón, abrirlo, pasar el password para que la otra persona pueda acceder, sin temor, de vuelta, de mostrar nuestra fragilidad o imperfección. Obviamente esto no es algo forzado, que sea un golpe de la noche a la mañana, uno primeramente conoce a la persona, se desarrolla una confianza, pero eventualmente todo debe conducir a eso, como algo natural, de vuelta, no como algo, como una imposición artificial, sino como la necesidad más natural de todos. Y un sadhu es alguien que está dispuesto, ella misma, a abrirse a mostrar su vulnerabilidad también. Ese es el punto, ¿no? La reciprocidad aquí. Pero el punto es ese, si queremos invitar al sadhu a residir en nuestro corazón, a entrar y inspeccionarlo y ayudarnos a vaciarlo y redecorarlo, no debemos temer de mostrar nuestra fragilidad, nuestra imperfección. Debemos confiar en el principio del amor incondicional. Debemos reconocer nuestra necesidad de ayuda. Y de esa manera vamos a quedar plenamente llenados, satisfechos. Rupa Goswami diría, Priti Lakshanam, cuando él habla de revelar la mente, Guhyam Akyati Prichati. Revelar la mente entre devotos es una forma de intercambio afectuoso. Priti Lakshanam, una expresión de amor. Si hay expresión de amor, estamos hablando de empoderamiento. Y revelar la mente significa vulnerabilidad, vaciarme, abrirme. Si realmente nuestro compartir con un Vaishnava en confianza e intimidad no se siente vulnerable, probablemente no sea algo constructivo. Probablemente sea algo externo, superficial, evasivo. Tenemos que llegar al punto donde sentimos, estoy entrando en el terreno de la vulnerabilidad. Me estoy exponiendo, ¿no?, considerablemente en un marco amistoso. Entonces, esa combinación genera el empoderamiento. Si no siento la vulnerabilidad en ningún momento, probablemente lo que estemos compartiendo no sea precisamente un intercambio de afecto. Todo este principio de la vulnerabilidad está en todas partes, no solo en el Gaudiya Vaishnavismo, ¿no? En todas partes, ¿no? Incluso en sistemas como los 12 pasos, que creo que es conocido por todos, un sistema para trabajar con diversas adicciones, en donde desde el mismo comienzo, el mismo primer paso nos habla de eso. Reconoce que la situación ha escapado a tu control y que para superarla necesitas recurrir a un control superior. Existe un control superior, existe un tipo de ayuda que se encuentra más allá de ti mismo. Ese es el punto. Obviamente tenemos que hacer nuestra parte, pero nuestra parte tiene que ver con esta parte, ¿no? Llegar a la conclusión de que existe una ayuda por encima de mí mismo, eso requiere un trabajo de nuestra parte. Porque lo más fácil, eventualmente se vuelve lo más complicado, es sentir, no necesito ayuda de nadie, yo puedo solo, no hay nadie. Entonces el trabajo, la humildad, el esfuerzo debe ser dirigido a reconocer la necesidad de refugio y la toma de refugio de manera voluntaria, natural,
En el Bhakti, no solo esto, como digo, se aplica a los 12 pasos. En el Bhakti del vamos tenemos esta idea de reconocer nuestra situación y nuestra necesidad de protección, de refugio, y ese refugio está de la forma más, como digo, generosa y amorosa posible. Entonces aquí estamos hablando de verdadero coraje, ¿no? Vulnerabilidad. De hecho, la palabra coraje viene del latín cor. Cor tiene que ver con cuore, con corazón en español. Interesantemente, coraje, corazón, vulnerabilidad. En otras palabras, vulnerabilidad tiene que ver, o coraje, son sinónimos, tiene que ver con narrar, ¿no?, la historia de quién somos con todo nuestro corazón. Plenamente, exponer eso, tener el coraje de ser imperfecto. Entendiendo que el verdadero afecto no tiene nada que ver con ser perfecto o imperfecto. Nosotros adoramos a Krishna, quien es, obviamente, es perfecto, pero es imperfecto dentro de su perfección. Presenta, ¿no? Si la semana diría, el absoluto para nosotros se esconde detrás de una maraña de imperfecciones. Adoramos a un Dios que roba, que miente, que es mujeriego. Pero todo eso en el marco de la perfección y la trascendencia. Porque cuando Krishna quiere ser perfecto, ¿no?, dhármico, bueno, eche un vistazo a Sri Ramachandra en Ayodhya. Ahí usted ver que cuando Krishna quiere mostrar las cosas tal como son, en un nivel de ética y moral, lo puede hacer perfectamente. Pero, por lo tanto, la aparente transgresión de todo eso que él muestra en su aspecto superior de Krishna, en realidad sigue siendo trascendental, incluye lo anterior y algo más. Entonces, aparente imperfección. Ahora vamos a hablar en un rato al respecto, ¿no?, de cómo adoramos un Dios de la vulnerabilidad. Tenemos unos minutos todavía. Entonces tenemos que tener el coraje de ser imperfectos, ¿no?, y permitirnos, ¿no?, experimentar, recibir verdadera compasión, entregar verdadera compasión y experimentar verdadera conexión, como dijimos, ¿no? Todo eso va a ser un resultado de ser auténticos con nosotros mismos. La autenticidad es de lo más empoderante, pero ser auténticos de vuelta significa reconocer nuestra vulnerabilidad y ser empoderados. Ahí va a comenzar nuestra vida real. Ahí vamos a ver cómo todo a nuestro alrededor empieza a cobrar más y más vida, como Mahaprabhu vio en este tercer verso del Sikshastakam, ¿no? El árbol, la hierba me está hablando, ¿no? El árbol me está instruyendo, el entorno, la naturaleza, el medio ambiente se vuelve mi guru, todo cobra vida. ¿Por qué? Porque alguien en esta etapa, alguien que muestra esta humildad, esta vulnerabilidad, está cobrando vida. Estamos despertando nuestra verdadera situación y en la medida que aceptamos eso, todo a nuestro alrededor despierta. Ya estaba despierto, nosotros estábamos durmiendo más. Entonces este tercer verso del Sikshastakam, obviamente todos los versos del Sikshastakam, no solo el tercero, nos habla de humildad, vulnerabilidad, un nivel de vaciamiento. Cada verso progresivamente va mostrando un nivel de todo eso, en un nivel o en otro. Y por ende, también cada verso del Sikshastakam nos habla de un nivel de empoderamiento. ¿No? En diferentes versos, Mahaprabhu en el verso 2, como dijimos, él se sentía desafortunada por no sentir atracción. Eso representa un tipo de vulnerabilidad, la exhibe y eso lo abre a un empoderamiento. En el tercer verso compartimos ya qué es lo que él dice. En el quinto verso él dice, yo estoy caído en el océano del nacimiento y la muerte, y pide, ¿no?, refugio. Y así sucesivamente. En el séptimo verso él dice, sin Govinda todo se ve, el mundo entero se ve vacío ante mí, ¿no? Lágrimas fluyen de mis ojos como torrente de lluvia, etc. Es un tipo de vulnerabilidad que quizás no podemos imitar porque no estamos experimentando Vipralamba Prem, como Mahaprabhu lo experimentaba en ese verso, pero está ahí, ¿no? Niveles de humildad, de vulnerabilidad y de empoderamiento. Pero las tres primeras líneas de este verso del Sikshastakam podríamos decir que de alguna manera nos hablan de vulnerabilidad. Trinada Pisunichena Tarora Pisa Ishnuna Amani Namanadena. Y la última línea nos habla de empoderamiento. Kirtaniya Sadahari. Continuamente cantando Hari, continuamente ocupado en Hari Kirtan. ¿De qué manera? Si es vulnerable, tal como se menciona en las tres primeras líneas: humildad, tolerancia, modestia, respeto. Entonces este verso, este tercer verso del Sikshastakam nos habla de la verdadera vulnerabilidad, no de la vulnerabilidad malinterpretada, la así llamada vulnerabilidad. Entonces,
toda vulnerabilidad real nos tiene que llevar a un tipo de empoderamiento. Esa es la conclusión a la que tenemos que llegar. Toda vulnerabilidad real nos va a llevar a un tipo de empoderamiento. En última instancia, el empoderamiento último es el amor. No hay nada más fuerte, más poderoso que el amor puro. Y de hecho, cuanto más amemos, más vulnerables vamos a ser. Freud diría eso. Él diría, nunca somos tan vulnerables como cuando amamos. Nunca nos exponemos tanto, nos abrimos tanto, nos arriesgamos tanto. Obviamente lo dijo no en el marco del Prema Bhakti de Sri Chaitanya, pero podemos tomar ese principio de este mundo en su versión relativa y extenderlo en su versión perfeccionada al otro mundo. Amar es ser vulnerables. Y nuestro proyecto de vida es aprender a amar. Por lo tanto, aprender a ser vulnerables. Correr un riesgo, al menos aparente. En un comienzo vamos a sentir esto es un riesgo. Si las hermanas diría, al comienzo del proceso sentimos mucho riesgo, poca ganancia. Cuanto más avanzamos sentimos a mayor riesgo, mayor ganancia. Y cuanto más avanzamos aún, vamos a sentir ningún riesgo, todo ganancia. Pero de vuelta, al comienzo se siente que hay algo de riesgo aparente en relación a Krishna. Aunque no lo hay en última instancia, debemos entenderlo al menos desde aquí. Entonces, hay toda una conexión entre el amor y la vulnerabilidad. Por lo tanto, aquí Krishnadas Kaviraj Goswami conecta este tercer verso con la actitud que va a llevar nuestro canto al prema. Eso lo dijimos ayer. Él dijo, solamente aquel que canta Harinam, siguiendo este tercer verso del Sikshastika, ese tipo de canto va a conducir al amor divino. ¿Y cuál es ese tipo de canto? El que se exhibe en este verso, que tiene que ver con vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad nos va a llevar al prema. Entonces, esa es la verdadera vulnerabilidad. Ahora vamos a hablar por un momento del opuesto, que es falsa vulnerabilidad. Porque también a veces necesitamos entender una cosa de forma directa e indirecta. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo falso? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Entonces, ¿qué es falsa vulnerabilidad? Muchas formas para decirlo, pero vamos a concentrarnos en una. Falsa vulnerabilidad significa conciencia de víctima, que es lo opuesto a conciencia de Krishna. Aquí estamos para obtener conciencia de Krishna. Lo diametralmente opuesto a eso es conciencia de víctima. Ayer mencionamos eso al paso, como algo desfavorable, obviamente, para nuestro canto. Vamos a ahondar un poquito en esta dirección. Conciencia de víctima. Estamos en la era de Kali Yuga. Generalmente Kali Yuga se conoce como la era de riña e hipocresía. A esto le agregaría yo victimización. Es otra variante de hipocresía, ¿no? Era de riña, era de hipocresía, era de victimización. Donde yo elijo ser víctima en realidad. Ese es un punto importante, ¿no? Como dice la frase, todos sufrimos, ¿sí? Seamos realistas, en un nivel o en otro. Pero ser una víctima es una elección personal. ¿Qué hago yo con ese sufrimiento? Eso es una elección personal. ¿Me elijo convertir en víctima o elijo hacer que ese sufrimiento me lleve a una verdadera vulnerabilidad y un verdadero empoderamiento? Entonces, ¿qué es victimización? Como para entenderlo, ¿no? Como para también estar abiertos a detectar si eso está presente en nosotros. ¿Cuál es la definición estándar de la victimización? ¿No? Victimización se refiere a un estado de conciencia en donde la persona niega toda responsabilidad personal por aquello que ocurre en su vida. Repito, ¿no? La negación de toda responsabilidad personal por lo que ocurre en nuestra vida, ¿no? Y por ende, asignar algún tipo de responsabilidad o culpa a alguien más. Y yo posicionarme como víctima, ¿no? Como el que padece aquello que está viniendo a mí, sin asumir el compromiso de decir, esto que estoy experimentando está ocurriendo por alguna razón, tiene un propósito. Tengo que aprender a extraer el propósito de ello. Como ayer di el famoso ejemplo de Viktor Frankl en el campo de concentración, cuando él creó su logoterapia, su terapia psicológica en base a encontrar un propósito en la vida. Cuando él estaba rodeado de una situación que parecía ser completamente carente de propósito. La única manera en la que él pudo sobrevivir fue encontrando propósito. No diciendo esto debería seguir pasando y se lo deseo a todos, pero sí diciendo, me encuentro en una situación que por más ajuste que yo haga, no la puedo evitar. Así que si por algo tengo que atravesar esta situación, quiéralo o no, hay un propósito. Y a menos que descubra ese propósito, voy a sufrir, voy a morir. Él decía eso, la mayoría de mis compañeros en el campo de concentración morían no tanto de hambre,
no tanto de lo que fuere, de castigo físico, psíquico, sino porque no lograron, en un punto dejaron de encontrarle un propósito a lo que estaba pasando y ya su vida lo fue abandonando. Una persona puede sufrir y padecer las peores cosas, pero cuando uno deja de encontrar propósito, ahí es cuando ya no encuentra sentido para seguir con su vida espiritual quizá también. Si dejo de encontrar sentido y propósito a mi canto, al ideal devocional, lo que fuera, vamos a considerar, puedo dejar esto. Entonces, victimización tiene que ver con esta idea, ¿no? Un escape de la responsabilidad personal y una victimización. Pensar esto no debería estar pasando, esto es injusto. Estrictamente no existe la injusticia. Existe la justicia divina o perfecta llamada karma. Creo que esto es una lección de kindergarten de nuestra filosofía. Lo primero que escuchamos casi al llegar. Karma significa justicia infalible, una agencia que influye sobre este plano, y aparte de la justicia infalible, existe la misericordia. ¿Qué quiere decir? Una transgresión de la justicia, algo que recibo aunque no lo merezco, pero que lo necesito. Y eso es injusto, eso es injusticia, pero no injusticia mundana, sino injusticia divina. Porque misericordia sin causa significa sin causa, la recibo sin causa, sin mérito, sin merecerlo, sin, ¿se entiende? No es justo, pero es increíble. Pero aparte de esa injusticia divina, no existe otra injusticia. Entonces, posicionarme como víctima, de alguna u otra forma, es dar a entender, esto no debería estar pasando, esto no entra dentro del marco de la justicia divina del karma. A Krishna se le escapó algo, o algo por el estilo. Y obviamente eso no va a terminar de resolver nada. Y hoy en día, sobre todo esto se acentúa estando en una etapa como la que estamos en el mundo hoy en día, donde hay mucha victimización, seamos honestos, ¿no? Donde nos acompaña a muchos de nosotros en este plano una interpretación radical, ¿no?, de lo que sucede a nuestro alrededor, de una extrema susceptibilidad, ¿no? Hoy en día eso se conoce popularmente como interseccionalidad. ¿Qué significa eso? Significa cuantas más etiquetas, ¿no?, de opresión, de victimidad, de victimización yo he adquirido, ¿no?, supuestamente más valor tiene mi visión de la realidad, más autoridad tiene mi opinión, ¿no? Más valor moral tengo yo porque soy más víctima, ¿no? Creámoslo o no, así se están desarrollando ciertas inclinaciones en los tiempos actuales, ¿no? Como que uno adquiere mayores derechos, mayor voz, voto, posición, cuanto más víctima ha sido. Interesantemente, la palabra de culpa, que está ligada al concepto de victimización, porque si yo soy víctima, alguien más tiene que ser el victimario, alguien más tiene que ser el culpable, ¿no? Y generalmente en círculos profesionales la palabra culpa se traduce como, o se explica como una forma de descargar dolor e incomodidad, ¿no? Como de arrojar lo que hay en uno, arrojarlo en otra dirección. Entonces, me imagino que entienden que la idea no es entrar en una conciencia de víctima. Con esto no quiere decir que si a alguien le acontece algo indeseable, a todos nos va a pasar, a todos nos ha pasado, ¿no? No intentemos acompañarnos, obviamente que sí, debemos acompañarnos, darnos sostén, pero no victimizarnos, ¿no?, unos a otros. Eso no es afecto, ¿no? Eso no invita a la persona a extraer un significado profundo de la situación, ¿no?, a reconocer su situación vulnerable y a empoderarse. Entonces, en directa oposición a lo que es una conciencia de víctima, tenemos una conciencia divina, una conciencia espiritual que va a incluir atributos como la aceptación, el compromiso, la fuerza, básicamente. Tenemos que volvernos fuertes. Victimización tiene que ver con debilidad. Y la responsabilidad, como digo, por último. Este verso nos habla de esto, este tercer verso del Sikshastakam. Nos habla de Nishta. Nishta quiere decir firmeza. ¿Y firmeza en qué sentido? Un firme compromiso con el ideal. Enfoque, empoderamiento, fuerza, ¿no? Un firme compromiso con el ideal, estabilidad en ese sentido, ¿no? Y esa estabilidad viene de reconocer nuestra vulnerabilidad, ¿no? Como dije, ¿no?, ante la debida agencia, ante las debidas entidades, digamos así, entre Srinam, los sadhus, pidiendo ayuda
y comprometiéndonos a cambiar nosotros al recibir esa ayuda. Si recibimos ayuda, eso implica un compromiso, y el compromiso es incorporar esa ayuda y cambiar. ¿Mm? Comprometerme a cambiar quiere decir comprometerme a practicar, básicamente. Practicar, ocuparme en sadhana bhajan, significa ocuparme en cambiar. ¿Mm? Y gradualmente alcanzar el nivel de estabilidad que este tercer verso está expresando aquí. ¿Mm? Entonces este atributo vemos de la vulnerabilidad es valioso, empoderante, no solo para nosotros, y con esto quiero terminar la charla unos minutos más, sino que la vulnerabilidad es un elemento crucial y favorable para Dios mismo. Entonces en el marco de nosotros consagrarnos a la vulnerabilidad, también, o sea, cuando nosotros entendemos que necesitamos ser vulnerables, ya lo somos, necesitamos reconocerlo, pero entendemos el absoluto también presenta ese aspecto, ¿no? No estamos solos entonces en la vulnerabilidad, y al consagrarnos a la vulnerabilidad del absoluto, nosotros mismos nos vamos a ver más empoderados. Entonces vamos a compartir algunas ideas al respecto, cómo se da esta idea de vulnerabilidad y empoderamiento en relación a Dios, a Bhagavan. Me viene a la mente una famosa declaración de Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur en una ocasión hizo una declaración muy, muy particular. Él dijo, deseo abandonar el cuerpo en Kurukshetra. Y uno dice, qué extraño, ¿no? Porque generalmente los sadhus anhelan partir de este mundo en los dhams, los tres dhams Vaishnavas, ¿no? Vrindavan, Navadvip, Puri. Pero dijo Kurukshetra. ¿Y cuál es el trasfondo allí? Obviamente, primero que nada, él dijo eso, pero interesantemente si uno ve su vida, uno va a ver, él nunca hizo ningún arreglo práctico para que eso se dé así, para mudarse allí, para partir allí, pero lo dijo, ¿no? Entonces el punto es, lo dijo, pero no lo hizo. Entonces al decirlo quiso más que nada establecer un punto. ¿Y cuál es el punto? Bueno, ¿qué pasó en Kurukshetra? Además de que se haya hablado del Bhagavad Gita, hay otra sección en un sentido más profundo y confidencial acontecida en Kurukshetra, previo al Bhagavad Gita, que es cuando Krishna se encuentra con los Brajavasis para un eclipse solar en Kurukshetra. Esto se narra en el Bhagavatam, al final, en la sección de cierre del 10º canto, ¿no? Luego de casi un siglo de separación, imagínense, los Brajavasis se reencuentran con Krishna. Él viene de Dwarka con todo su entorno imperial. Los Brajavasis vienen de Braj con su carro de bueyes llevando potes en sus cabezas de ghee, yogur, leche. Y eventualmente Krishna se encuentra con todos ellos. No voy a entrar en detalle porque es demasiado lo que hay para narrar allí, pero en pocas palabras, el punto es que eventualmente Krishna se va encontrando con Yashoda, Nandas, etc. Y eventualmente se encuentra en un lugar recluido con las gopis y con Srimati Radharani. Y Krishna le dice, bueno, aquí estoy, podemos unirnos nuevamente como lo hemos hecho tantas veces en Vrindavan. Y Radharani le dice, no, no es posible. ¿Dónde está el Yamuna? ¿Dónde está el bosque de Vrindavan? ¿Dónde está tu flauta? ¿Dónde está tu pluma de pavo real? ¿Dónde estás tú? Este no es Braja Krishna. Tú no eres nuestro Krishna. Krishna en Vrindavan. Nosotros queremos que tú vayas a Vrindavan, vuelvas a Vrindavan con nosotros. Allí nos podemos unir en el escenario apropiado. Y obviamente todo esto es representado en el famoso festival de Ratha Yatra, ¿no? Donde Jagannath es llevado del Sri Mandira Gundicha, ¿no? Es llevado de Dwarka o de Kurukshetra en este caso, de regreso a Vrindavan, por la fuerza del amor de los Brajavasis. Pero el punto es que si Radha está con Krishna delante, luego de tanto tiempo en separación, Krishna invitándole a unirse, pero las circunstancias no permiten eso. Entonces ella se encuentra en su situación de máxima vulnerabilidad allí, de máxima necesidad, de contención, de servicio, porque quiere unirse con Krishna, pero no puede. Entonces, si la Siddharth diría, si podemos servir en ese momento de mayor necesidad, vamos a obtener la mayor remuneración, el mayor empoderamiento, en la forma de mayor energía para seguir ofreciendo seva. Entonces Bhaktivinoda Thakur quiso establecer ese punto cuando dijo quiero partir en Kurukshetra, ¿no? Quiero entrar en la situación de máxima vulnerabilidad de Sri Radha, del absoluto, su contraparte femenina. Entrar en ese punto de acceso, ¿no? Ese portal, la vulnerabilidad del absoluto, entrar allí y poder servir allí, ofrecer
allí va a haber máxima necesidad de servicio. A veces pensamos, aquí hay necesidad de servicio, allí va a haber realmente plena necesidad de servicio. Y como mencionamos, ¿no? Hay total encanto, total belleza en la fragilidad, ¿no? El ejemplo que dimos del bebé, ¿no? Vulnerable, frágil, atractivo. La vulnerabilidad está conectada con la belleza, ¿no? Recuerdo también el famoso caso de Superman. Perdón que me voy para distintas direcciones, de Kurukshetra y Thakur-Bhaktivinoda nos vamos a Superman. Pero se cuenta que cuando la serie de Superman se publicó originalmente, Superman era el nombre, lo dice, Superman, ¿no? Superhombre, ¿no? O sea, era super, no era un hombre, era super. Entonces no le pasaba nada, no era herido, nada lo mataba, era completamente invulnerable, ¿no? Invencible. Entonces dice, con el paso del tiempo, la gente se empezó a sentir aburrida de la serie. ¿Por qué? Porque era demasiado perfecto Superman. Entonces nosotros no nos sentíamos identificados porque nuestra realidad no tiene que ver con eso. Entonces los lectores de la serie comenzaron a bajar más y más. Y allí es cuando incorporaron estos elementos, la kriptonita, ¿no? Que puede matar a Superman, ¿no? El potencial de vulnerabilidad en él. Ahí toda la clientela apareció de vuelta, ¿no? Cuando la vulnerabilidad se presentó nuevamente, todos se sintieron atraídos nuevamente. Entonces el punto es, hay un potencial de atracción en la vulnerabilidad, hay belleza, hay una conexión entre vulnerabilidad, belleza, belleza, empoderamiento. Y nosotros adoramos a Krishna, quien es el supremamente bello, supremamente atractivo. Y si hay conexión entre belleza y vulnerabilidad, entonces Krishna es el supremamente atractivo y el supremamente vulnerable. Y sí, está completamente abierto, está completamente desnudo ante la influencia del Swarup Shakti, ¿no? Visceralmente abierto ante sus amigos, hasta tal punto que él se ve transformado por esa influencia. Yashoda lo corre con un palo, sus amigos luchan y lo tiran al suelo, Sri Radha lo castiga y le prohíbe entrar al kunja, y Krishna tiene que llorar, implorar, ¿no? Y pedir permiso a las manjaris, por favor, permítame el darshan de su swamini, ¿no? Entonces, ese es nuestro Dios, ¿no? Adoptando una posición totalmente vulnerable y por ende empoderada. Y eventualmente ese mismo Dios se presenta como Sriman Mahaprabhu, quien es Krishna en su máximo pico de vulnerabilidad, en su máximo pico de necesidad, queriendo experimentar el amor, ¿no? De Radha, como ustedes saben, que dio lugar al Gaur Avatar, ¿no? Krishna mismo siendo testigo de la dimensión del amor de las gopis, de Sri Radha en particular, y viendo ella está experimentando algo que yo desconozco. Yo soy conocido como Rasa Raj, como el Supremo, como Dios, como aquel que plenamente degusta las más elevadas cumbres del rasa, pero veo que hay algo que desconozco, que ella conoce y yo no conozco. ¿Soy Dios yo mismo? Dios Krishna entra en una crisis existencial. ¿Será que soy Dios? ¿Será que soy el Supremo? Porque lo que Radha está experimentando, para mí es el Supremo. ¿Quién soy yo? Krishna empieza a preguntarse todo esto, ¿no? Suprema vulnerabilidad. Y la respuesta a semejante dilema es Gaur Krishna, ¿no? La aparición como Sriman Mahaprabhu, que constituye la culminación de la insatisfacción divina, ¿no? Krishna está insatisfecho allí, ¿no? Diciendo, yo mismo no alcanzo. Lo que ella está experimentando, lo que ella ve en mí, la hace situarse de una manera que es supremamente atractivo y necesito conocerlo. No estoy satisfecho con lo que yo soy por mí mismo, necesito vivenciar la experiencia de Radha. Insatisfacción divina, y Mahaprabhu es la culminación de todo ello. Mahaprabhu es como si lo personifica, el rostro más frágil del absoluto. Y a su vez, el rostro más, su lado más volcánico. Mahaprabhu es descrito por sí semanas como el volcán dorado del amor divino. Entonces Mahaprabhu representa el lado más vulnerable y el lado más empoderado y volcánico. Desde ahí es que a veces decimos Braja Krishna, considerado la suprema personalidad de Dios. Para nosotros, Sriman Mahaprabhu es considerado la suprema personalidad de Krishna. Y este Gaur Lila, por lo tanto, nos enseña una lección de lo más valiosa en relación al empoderamiento y la vulnerabilidad, ¿no? ¿Y cuál es la lección que el Gaur Lila nos entrega? Y nosotros estamos siendo invitados a ser parte del Gaur Lila. La lección es que nuestro horizonte más empoderado yace en la tierra de la vulnerabilidad. Nuestro más elevado pico de empoderamiento nos espera en esa dirección. Ese es el secreto abierto que compartimos en nuestro Sampradaya. Ese es el Dios que adoramos.
Entonces, ya para cerrar, ¿no? Volviendo un poquito a lo que mencionamos al comienzo de la charla, nos encontramos en una época en este mundo donde debido al confinamiento, ¿no? Etcétera, etcétera, se vuelve más y más difícil evadir nuestra fragilidad, nuestra naturaleza vulnerable, pero eso no es ningún problema, ese no es el problema, más bien es la solución, ¿sí? A todo aquello que todavía podemos interpretar como problemático en nuestras vidas, ¿no? Es el momento de poder resolver todo lo que hasta ahora no resolvimos en la dinámica actual, ¿no? Por eso hemos llamado estos días al coronavirus Karunavirus, ¿no? Karunavirus. Karuna en sánscrito significa misericordia, gracia divina. Entonces, toda esta nueva dinámica nos invita a confinarnos, a entrar profundamente en nosotros, sin poder salir hacia afuera, entrar hacia adentro. Mahaprabhu mismo, el Dios de la vulnerabilidad, en su última etapa, en su máximo momento de vulnerabilidad, ¿dónde estaba Mahaprabhu? En Gambhira, encerrado en un cuarto de 2x2 durante 12 años. No puede decir, no, eso es horrible, es la peor tortura, pero no, Mahaprabhu estaba exhibiendo allí los más elevados picos de éxtasis. El cuarto era pequeño, pero el ideal que él tenía era muy grande. Y él habitaba allí. La habitación era muy amplia, había mucho amor. Donde hay amor, el espacio se expande, se extiende. Yo puedo estar con mi amado en una cueva y es lugar suficiente. Yo puedo estar solo en el desierto y semejante espacio sigue sin alcanzarme porque no hay afecto. Entonces Mahaprabhu es, en el Gambhira, en esta sección final de su Antya Lila, su máximo momento de vulnerabilidad. Y ahí es donde más nutrido él fue, por Swarup Damodar, por Gadadhar Pandit a distancia, por Ramananda Roy, donde más empoderado se vio al encontrarse en su situación más vulnerable. Obviamente no estamos aquí para imitar a Mahaprabhu, pero sí para seguir los preceptos de las enseñanzas dadas por Mahaprabhu, especialmente este tercer verso del Sikshastakam. Y obviamente tratar de ejecutar todo esto en un marco, como dijimos ayer, sostenible, no neurótico, no de victimización, y dentro de las circunstancias específicas actuales que nos están correspondiendo vivir. Entonces, de esa manera, ¿no? La vulnerabilidad, la humildad, lo que es tercer verso del Sikshastaka entrega, tiene que ver básicamente con aceptar quiénes somos por constitución. Tiene que ver con la cordura, con estar sobrios, con reconocer quién soy y quién soy inseparable de mi potencial. Y quién soy de acuerdo a mi potencial. Tengo el potencial de ser alguien glorioso bajo el debido refugio, pero tengo el potencial de ser alguien desastroso bajo un falso refugio, durasraya, un falso sentido del refugio. Y aunque esté siendo desastroso, igual mi glorioso potencial me sigue esperando. Esa es la fortuna que nos acompaña eternamente. No debemos abusar de eso. Debemos humildemente agradecerlo. Y justamente por eso la debida humildad tiene que ver con reconocer quién soy y quién puedo ser. Y el bhakti es de tal naturaleza que inspira esa humildad, ¿no? El bhakti, como decimos siempre, es un regalo que no nos podemos dar a nosotros mismos. Es un regalo que viene por su propio acuerdo por encima de mi cabeza. Entonces, si algo llega a mi vida a bendecirme y genera tantas cosas increíbles, pero yo mismo no me di ese regalo, ¿cómo me voy a enorgullecer de eso? Si tengo bien claro que yo no soy el producto de eso, se está viniendo por encima de mí mismo. Entonces, la naturaleza del bhakti es tal que se presta a que nos mantengamos siempre humildes. No nos podemos dar sraddha, fe a nosotros mismos. Sraddha es un aspecto del bhakti, eso llega. No nos podemos dar nishta a nosotros mismos, no nos podemos dar este tercer verso a la fuerza. Todo eso es bhakti, todo eso es una energía superior que se va a dar a nosotros, que nos va a empoderar cuando ese plano lo desee, cuando ese plano se vea atraído, especialmente al ver nuestra actitud. ¿Y cuál es nuestra actitud? Vulnerabilidad. Entonces, la debida vulnerabilidad, si podemos desarrollar los atributos de este verso del Sikshastakam, va a ser por la gracia de Bhakti Shakti, básicamente. Bhakti Shakti nos va a empoderar y en ese contexto también vamos a poder seguir ejerciendo mayores niveles de vulnerabilidad en el marco del Bhakti, lo cual es otro tipo de vulnerabilidad diferente a la vulnerabilidad fuera del marco del Bhakti. Y ya tenemos algo de Bhakti, si no, no estaríamos hoy aquí, ¿no?
Si no, todavía no seguirían ustedes ahí aguantándome y escuchándome hace casi 1 hora y media. Entonces el Bhakti tocó a nuestra puerta ya. Hay algo de empoderamiento allí. Entonces debemos utilizar eso, ese empoderamiento, ese Bhakti, ¿m? Para seguir actualizando nuestra vulnerabilidad presente y llevarla a su próxima versión actualizada, ¿no? Del día de la fecha, ¿no? Y de vuelta, eso va a acontecer por el empoderamiento que va a llegar a través del Kripa Shakti de Bhagavan, de la misericordia, ¿sí? Que llega en la forma de sus devotos a nosotros, de este tercer verso del Sikshastakam y obviamente, ¿sí? Del canto nombre de Sri Krishna, del santo nombre de Sri Krishna, cantado, ¿sí? En esta línea. ¿Sí? Entonces tratemos de esforzarnos para obtener gracia. Pero de vuelta, entendamos, la gracia de Krishna no viene solo de nuestra práctica. ¿Sí? Viene de un intenso sadhana, pero incluso no tanto de eso, sino de dainya, ¿no? De humildad. La verdad, si hay verdadera humildad en mi práctica, intensa práctica significa intensa humildad, intenso trabajo para que mi práctica se vea acompañada de este tercer verso. Entonces, en la medida que eso está, eso va a forzar a Bhagavan a aparecer en mi vida. Él no se puede resistir ante ese espíritu. Él lo dice una y otra vez en las escrituras. Y así Bhagavan y su gracia van a llegar a nuestras vidas. ¿Mm? Ese ejemplo lo encontramos una y otra vez en las escrituras. Un clásico ejemplo son las gopis y el Gopi Gita que hasta hace un tiempo estuvimos, ¿no? Presentándolo estos días. Y las gopis, ¿qué quiere decir el Gopi Gita? Las gopis, Krishna toca la flauta, las llama las gopis escuchan la flauta, dejan todo atrás inmediatamente, no piensan ni por un minuto qué pensarán de mí, qué va a pasar en mi casa, en la sociedad, cómo me verán, será que me echan del hogar, cuáles son las consecuencias. No, se olvido de sí mismas y olvido obviamente de todo lo demás. Fueron corriendo detrás del sonido sin garantía de nada, sin tener confirmación Krishna va a reciprocar, ¿no? Corriendo todos los riesgos, ¿no? Y apareciendo, ¿no? Allí. Y obviamente después Krishna desaparece en el marco del Rasa Lila con un propósito en particular de incrementar el afecto. Y cuando las gopis cantan este Gopi Gita en separación, ¿sí? Agonizando, ¿sí? En amor por Krishna, expresando plena vulnerabilidad, ¿sí? Krishna aparece por la fuerza de esa vulnerabilidad ante las gopis. Y el Bhagavatam dice, Sakshan Manmata Manmataha. La forma en la que Krishna reaparece entre las gopis luego de este Gopi Gita, de esta canción de la vulnerabilidad, es la forma más encantadora y hermosa que se describe en todo el Bhagavatam, como respuesta, reciprocidad a ese llamado. Entonces esta humildad, esta vulnerabilidad es el sendero. Y el empoderamiento, el prema, el amor divino es la meta. Podemos concebirlo de esa manera. La vulnerabilidad es el camino, el empoderamiento es la meta. O la humildad es el camino, el amor divino, el prema es la meta. Una cosa va a llevar a la otra, una cosa se va a ir transformando, ¿no? Más y más en la otra. Así que bueno, algunas ideas que quería compartirles hoy con respecto a este tema que considero muy interesante, muy importante, como una manera, ojalá, favorable, alternativa para abordar la idea de la humildad y todos estos componentes sobre los cuales escuchamos una y otra vez y que a veces podemos malinterpretarlos, ¿no? Hasta el punto de no sentirnos tan atraídos a cultivarlos, sin entender qué tantas ventajas, cuánto empoderamiento va a llegar ahí. Así que por un lado voy a dejar aquí, si hay alguna pregunta, como ya les mencioné en la tarde, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas, ya tenemos preguntas incluso pendientes de ayer, y si hay alguna más relacionada a esta charla, la compartimos en la tarde. Así que por un lado eso, Srila Gurudev Ki Jai, Shriman Mahaprabhu Ki Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Gaur Premananda Haribo.